Estos temas tienen como propósito precisamente llevarnos a tener conciencia de que Dios no nos quiere viviendo en la vida antigua, sino en la vida nueva. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y además ahí hace un énfasis, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando una persona llega a Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Dios quiere transformarlo, hacer esa transformación, esa metamorfosis, como sucede, ¿verdad?, en el reino animal con las mariposas, que no son las mismas que cuando precisamente salen del huevecillo, salen en forma de oruga y posteriormente se convertirán en mariposas. Es una transformación completa, ¿verdad? Un gusano no tiene la misma morfología que la mariposa, curiosamente, ¿verdad? Pero tampoco tiene la misma alimentación. El gusano se alimenta, ¿verdad?, de hojas, de nutrientes que salen precisamente de las plantas verdes, pero una mariposa recolecta néctar, que eso también es muy interesante, es una transformación completa. Ya no se arrastra por el suelo, sino ahora vuela. Es más, hasta es una transformación también de quizás de una imagen que yo no considero que sea fea, una oruga, pero es más bonita una mariposa. Así que como ese tipo de transformaciones los cristianos también deberíamos de hacerlo. Ya no tenemos el mismo alimento, ya no vivimos por cuestiones del mundo, podemos decir que nuestro Dios quiere que vivamos de forma espiritual, ¿verdad?, sobrevolando sobre las cosas mundanas, pero también quiere que seamos personas más hermosas en Cristo. Este tema número 9 tiene un título de esta forma: Dios, el diablo y yo. Parece hay una mezcla medio maléfica, ¿no? Quizás a veces no comprendemos que el diablo se sigue moviendo en estas esferas espirituales. Vayamos a Efesios capítulo número 6, del versículo número 10 al versículo número 20. Efesios 6, del 10 al 20. Un pasaje que bien se podría estudiar versículo por versículo, pero una predicación expositiva, ¿verdad?, siempre trata de abarcar las ideas principales o aplicar algunas ideas de un pasaje, aunque sea a veces un poco largo. Pero queremos tomar nosotros el contexto de lo que está sucediendo aquí. Pablo le escribe a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Y Éfeso era una ciudad particularmente idólatra. Era una ciudad griega. Que, pues quizás algunos, ¿verdad?, de nosotros nos gustaría conocer Grecia. Particularmente idolátrica, de tal forma que pues ellos creían en los dioses de la mitología griega, que posteriormente la adopta la mitología romana, con otros nombres, pero prácticamente son los mismos. Pero no solamente la idolatría era sobre esos dioses imaginarios, sino incluso sobre sus propios gobernantes. Idolatraban a sus gobernantes. Hay calzadas ahí precisamente en Éfeso que tienen algunos bustos de sus más relevantes gobernadores y que después, ¿verdad?, posteriormente el Imperio Romano también, ¿verdad?, los instaura allí, ¿verdad?, en forma precisamente de esculturas para venerarlos. Así que cuando le habla aquí Pablo a los Éfesos, ellos sabían perfectamente que había una lucha espiritual. Y dice el versículo número 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debe de hablar. Si ustedes, ¿verdad?, alguna vez se interesan en leer alguna literatura cristiana que habla acerca precisamente de este tema de las cosas espirituales, hay un libro que se llama Las escaleras al infierno, y habla precisamente de la influencia que actualmente tienen los jóvenes a través de la música, a través de la ideología de la libertad sexual, a través de la saturación de filosofías, como esta situación, ¿verdad?, que se está manejando ya en nuestro tiempo de una forma muy libre, ¿verdad? En este caso, la identidad o la libre identidad de género, se acepta, ¿verdad?, todo tipo de clases de perversiones sexuales. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, no es una casualidad. Satanás está atrás de todo esto. En realidad, lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, en los Estados Unidos, con respecto a estas balaceras en las escuelas, en los centros comerciales y todo esto, no es nuevo. Se ha generado desde hace muchos años atrás. Porque al expandir la libertad, ¿verdad?, de poseer armas en las casas, los pequeños, sobre todo los niños, ¿verdad?, donde no han adquirido una madurez, ¿verdad?, donde ellos precisamente ven una arma, quizás incluso hasta como un juguete, o motivados por las diferentes, ¿verdad?, diferentes juegos bélicos que también hay en el internet, o que también son proporcionados, ¿verdad?, por estas casas que se encargan de elaborar los juegos, pueden llegar a afectar la mente de un niño para no entender cuál es una realidad y qué puede ser, ¿verdad?, simplemente un engaño. La guerra espiritual es real y constante. De hecho, quien menciona más, ¿verdad?, al personaje de Satanás es nuestro Señor Jesucristo, estando en nuestra tierra. Su confrontación que tuvo con él en la tentación fue real. Y además habla acerca de su influencia hacia nuestras personas y la mente. El hombre, cuando fue creado tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. Muy fácil identificamos el cuerpo, ¿verdad? Es lo que tenemos en el exterior, es el envase. Es el receptáculo, ¿verdad?, de la mente que estamos nosotros, sabemos que está relacionada con precisamente las emociones y los pensamientos. La palabra utilizada para mente en el Nuevo Testamento es psique, que habla precisamente de esto, donde se desarrollan los pensamientos. Y el espíritu, ese espíritu que es dotado por Dios y que perdió su capacidad de vida cuando el hombre cae en pecado, pero es restituida esa vida para que tenga una eternidad con el Señor. Cuando una persona, ¿verdad?, está consciente de que es un pecador, y es un pecador no solamente, vamos a decirlo así, identifiquemos bien esto, no porque cometa pecado, sino comete pecado porque es un pecador, porque nace con las semillas de pecado. Nuestro Señor entonces interviene, da una respuesta, ¿verdad?, a ese gran mal a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y restituye esa comunión para quienes de forma voluntaria deciden arrepentirse, ¿verdad?, aceptar al Señor Jesucristo en su corazón
y el estar dispuestos a que Dios los guíe para llevar a cabo una vida nueva. Ahí está el ofrecimiento de la salvación. Una salvación que se obtiene una sola vez y para siempre. Así que esto es lo que no le gusta a Satanás. A Satanás no le gusta, y él tratará de precisamente de atacar nuestros pensamientos y nuestras convicciones, e incluso, ¿verdad?, es el formador de las religiones que van en contra de la enseñanza doctrinal, de la enseñanza bíblica. Tampoco se trata de expresiones donde un cristiano, ¿verdad?, pueda sujetar demonios, o donde simplemente pueda declarar ciertas cosas que en este sentido la Biblia, ¿verdad?, no las menciona desde ese punto de vista. Eso es algo que nos vendió el espiritismo y que poco a poco se fue mezclando con la cristiandad. El zodiaco proviene de la cultura babilónica, es muy antigua. El hecho de que se hayan formado, ¿verdad?, estos signos zodiacales vienen desde los babilonios. Y incluso, si ustedes leen un poco acerca de esto, vamos a decirlo, ¿verdad?, los signos zodiacales corresponden a 12, uno para cada año, según el espiritismo, pero según los babilonios incluso había 13. Ahora, las invocaciones a los muertos provienen de la cultura egipcia y creencias africanas, e incluso creencias mesoamericanas. Se introdujeron algunas de ellas a nuestro continente, especialmente a los países caribeños. Los amuletos y los malos augurios son creencias europeas muy añejas adoptadas por los grupos errantes que practican la adivinación. Los gitanos, los santeros, ¿verdad?, este movimiento religioso que realmente es satánico, ¿verdad?, como la adoración a la Santa Muerte. Todo esto, ¿verdad?, está impregnado de satanismo. Alguna vez yo yendo de viaje, ¿verdad?, me detuve en una gasolinera, ya rumbo pasando Zacatecas, y se me acercó precisamente una gitana, ¿verdad? Abre uno la ventana y ahí están deambulando, no solamente una, sino varios gitanos y entre ellas gitanas, y te hablan de una forma muy rara. Pero la intención era que te le lleva la mano por una cantidad de dinero. Obviamente la rechacé, ¿verdad?, con respecto a eso, y le dije que yo no creía en eso, que yo creía en el Señor. Simplemente agarró, se dio la vuelta y fue, porque ni siquiera se despide, ¿no? Tiene una habla muy racia y muy tajante. O por lo menos así yo lo noté. También los que practican la adivinación, como los gitanos santeros, y los que practican esto y lo difunden, son engañadores utilizados por Satanás. La mejor defensa que como cristianos tenemos es la palabra de Dios, hermanos. Es la mejor defensa que tenemos, porque de ahí nos afianzamos y aprendemos nuestras convicciones. Ahí está contenida las enseñanzas que Dios quiere darnos en cuanto a la guerra espiritual. La guerra tiene que ver mucho con nuestros pensamientos, porque ahí es donde precisamente somos atacados. Recuerden que el pecado corrompió todo, como les he dicho. Nuestra mente, nuestra vida física, ¿verdad?, se viene limitada a tener precisamente una muerte física, pero la mente también, hermanos. Debemos aprender algo, y debemos estar conscientes de algo. Y así como el cuerpo sufre enfermedades, la mente puede estar sujeta también a una degradación. Incluso el cerebro, ya hablando de forma biológica, puede tener alteraciones. Y esas alteraciones pueden llevar a alucinaciones y algunas otras cosas. No estamos nosotros cerrados a eso. ¿Por qué? Porque eso sucede. Pero también deliberadamente podemos nosotros estar aceptando algunas creencias erróneas. Porque nuestra mente está constantemente bombardeada por todos los conocimientos que se nos presentan desde que nacemos. Cuando nacemos somos como un cassette en blanco, ¿verdad?, se dice. Incluso algunos psicólogos, ¿verdad?, o algunos que precisamente, o quizás educadores, ¿verdad?, llegan a afirmar de que aún el pequeño, ¿verdad?, al percibir ciertos sonidos dentro del vientre de la madre, reconocen, ¿verdad?, una vez que sale la voz de la mamá, la voz del papá, o el latir del corazón de la mamá. Quizás eso, ¿verdad?, podríamos nosotros decir, bueno, yo no me acuerdo ni siquiera de hace 10 años, ¿verdad?, ¿cómo voy a acordar de entonces? Pero es cierto que vamos aprendiendo desde pequeñitos, vamos aprendiendo. A menudo los cristianos pueden perder esa batalla porque prestan atención a las mentiras de Satanás.
Dice la palabra de Dios en Juan 8:44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oigan bien lo que dice aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está acusando a los fariseos, ¿cierto? Porque incluso acusaban al Señor, ¿verdad?, de obrar milagros por obra de Beelzebú, que es otro nombre de Satanás. Y él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero cuando dice, y los deseos de vuestro padre que queréis hacer, está implícita una transmisión de influencia hacia el deseo de estas personas. Alguien está transmitiendo esa influencia para que hagan los deseos de Satanás. Y además ahí dice de forma tajante que Satanás es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él genera mentira. El diablo utilizará las circunstancias, cualquier circunstancia que usted esté pasando, una enfermedad, una crisis emocional, un abandono, una situación de dolor, quizás por la pérdida de alguien querido, lo hemos repetido muchas veces. Satanás puede llegar a utilizar precisamente estas circunstancias para desviar nuestra fe. Utilizará las experiencias para hacernos creer en mentiras. Y muchas veces, por lo susceptible que estamos, podemos responder a ese llamado y entonces él empieza a tomar decisiones basadas ¿en qué? En nuestras respuestas emocionales. Porque las emociones, hermanos, son profundas, afectan cada una de nuestras partes y nos pueden llegar a hacer dudar de Dios. Te podrás preguntar entonces, ¿cuáles son las mentiras que el diablo te susurra y forma en ti? Falsas convicciones, falsas creencias o a llevar a cabo malas decisiones. ¿Cuáles son estas falsas creencias que han impactado tus emociones y tus comportamientos? En 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice así: porque las armas de nuestra milicia, está hablando de que también nosotros, ¿verdad?, estamos identificados como soldados, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando se refiere a fortalezas, ¿verdad?, unido a lo que dice en Efesios, son esos principados y potestades que están identificados precisamente con estos seres espirituales que están en todo este mundo, ¿verdad?, intentando hacer que el hombre se pierda o que el cristiano caiga y pierda precisamente esa fortaleza de que nos habla aquí. Y dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. La palabra de Dios, las armas de nuestra malicia, tienen el poder de derribar argumentos, pero necesita conocerlas. Necesitas tener ese conocimiento para que podamos nosotros desechar cualquier argumento que pueda llegarnos. Y también toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Han llegado a veces a tener quizás alguna plática con alguien que dice no creer en Dios y que sus argumentos a veces parecen ser muy fuertes, porque se levantan contra el conocimiento de Dios. Pero dice la palabra que nosotros podemos, ¿verdad?, llevar cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos obedecer primeramente a Cristo y estar preparados para todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y cuando se refiere ahí fe, se refiere doctrina. Cuando estés convencido de que la palabra de Dios es toda verdad, cuando estemos convencidos de que la palabra de Dios es toda verdad, entonces podrás derribar argumentos que no están fundados precisamente en la Biblia. ¿Y cómo podemos defendernos de las acechanzas del diablo? Cuando identifiquemos sus mentiras. Identifiquemos sus mentiras. Y solamente presentaré algunas de ellas. Número 1. La mentira de la comparación. La mentira de la comparación. Actualmente, ¿verdad?, las familias son muy pequeñas. Y quizás con un niño y una niña en la familia,
pues a veces como que los papás no pueden decir, deberías aprender a tu hermanito, porque no hay otro, ¿verdad? Pero a nosotros sí nos tocó. Yo soy el cuarto de seis hermanos, el cuarto. Y para fortuna de ellos y para mi desfortuna, pues los primeros tres eran muy aplicados, ¿verdad? 9 y 10. ¿Y qué esperaba mi mamá, verdad? Con respecto al cuarto. Pues por lo menos unos 9, ¿no? Pues no era así de brillante. No era así de brillante. Y alguna vez, como antes sucedía en las escuelas, de que hay unos maestros, sucede de que familias numerosas a veces recorren todos los hermanos con el mismo maestro. ¿Cierto o no es cierto? Pasó así. Y a mí me pasó. Y sí, alguna vez la maestra me dijo, es que tú deberías de ser como tus hermanos. Y pues, tampoco, como era muy inteligente, tampoco me lo creí mucho, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refería? Que, pues, mis hermanos eran buenos en los estudios, por lo menos en la primaria, en la secundaria, ya después creo que ya más o menos me fui alcanzando. A menudo el diálogo te señala, ¿verdad? Esto, las comparaciones. Te señala a otro lugar. Te hace pensar que es más interesante estar frente al televisor que estar en un culto. Te señala tu pasatiempo favorito como algo superior a tomar en serio el día domingo como un día dedicado a alimentarse de la palabra, porque surgen las comparaciones y malas comparaciones. ¿Dónde me siento más a gusto? Y si vamos por donde me siento más a gusto, yo les puedo decir que a veces en la iglesia no se dicen todas las cosas que sean de su agrado, porque la palabra de Dios es radical, porque la palabra de Dios ataca el principal problema que tenemos cada uno de nosotros, que es el pecado. Entonces, sí es por gustos. Quizás, ¿verdad? Podríamos decir, no es, ¿verdad?, es donde yo quiero estar. Pero yo le puedo decir, si viendo qué es lo mejor, entonces es mejor escuchar la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios tiene para mí. Comparas tu tiempo de estudio secular con tu tiempo devocional y te hace pensar que tu edificación espiritual puede esperar. Incluso puede estarte señalando otra congregación porque te es imposible adaptarte o identificarte en la que estás. El truco de Satanás es darte argumentos que parecen ser correctos. Al diablo le encanta comparar la posición que tenía Eva con la posición que tenía Dios. Lo mencionamos en la mañana. Es una comparación con que Dios, ¿verdad?, os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces la mujer, ¿verdad?, contesta con la verdad. No dijo que de todo árbol del huerto. Dijo que de este árbol no podéis comer. Pero Satanás hace una comparación y dice, cuando comieres de él, seréis como Dios. Y eso, ¿verdad?, entró en el corazón de Eva. Le gusta que compares tu vida con la de otras personas y hacerte desear lo que ellas tienen y que tú no tienes. Quizás el problema de la anorexia y la bulimia tenga que ver más precisamente con comparaciones. Porque no estoy igual de delgado que ella, no estoy igual de delgado que él, ¿verdad? Quizás la situación con respecto, ¿verdad?, a la delincuencia es porque yo no puedo tener lo que este tiene y lo tengo que tomar por medios ilícitos. Muy pronto te convencerá que Dios no es justo, que Dios no te ama y que te estás perdiendo la diversión. Que te estás perdiendo la diversión. Tú puedes estar dejando que el diablo pinte en tu mente, ¿verdad? Él va a tomar el lienzo y hace un bosquejo que al final tú terminarás de darle color. ¿Sí sabes lo que es un bosquejo en una pintura? Alguien se encarga de darle forma y simplemente, ¿verdad?, va a continuar poniendo los colores, pero aquí el diablo dirá, bueno, yo te estoy haciendo el bosquejo. No te salgas de la rayita, pero este es el bosquejo que tú vas a seguir. Y de esta forma te olvidas de algo, querido hermano. Nos hemos olvidado de estar firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Debemos estar firmes con la verdad. ¿Y qué es la verdad según nosotros? ¿Qué es la verdad? A ver, contesten. Cristo el Señor. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo cuestionó Pilato. Cuando estaba enfrente a él le dijo, ¿y qué es la verdad? Y entonces, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando es confrontado con Pilato y le dice, tú no tuvieses autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada desde arriba. Todo lo que ocurrió y todo lo que ocurre, pero especialmente lo que ocurrió con Jesucristo, fue porque Dios lo permitió. ¿Y en dónde está revelada la verdad? En la palabra de Dios. Número 2, la siguiente mentira. Y tiene que ver precisamente, ¿verdad?, con nuestra autoconfianza. La mentira de que es imposible que te levantes. Todos habremos de caer en algún momento en nuestra vida cristiana. Y Él te hará pensar que es imposible que te levantes del dolor que te produjo algo que te está causando emocionalmente dolor. Y te atacará con los dardos de la depresión y te es imposible levantarte de esa situación. Quizás un recién divorcio te atacará con la noticia de que estás enfermo y que no hay cura humana para tu enfermedad. Pero debemos entender algo. Y yo quiero decirte esto, no estamos solos. Porque es ahí, ¿verdad?, en medio de ese pensamiento desalentador, donde dice precisamente nuestro Dios que Él sí puede. Ahí donde tú dices, yo no puedo, el Señor se levanta y dice, Él sí puede. Dice así también ahí en Efesios, capítulo número 6, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quieren saber cómo actúa la fe? Vayan a Hebreos 11. Ahí se menciona, ¿verdad?, que por fe algunos cerraron boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, estuvieron bajo peligro, ¿verdad?, de espada. Por la fe Abraham, ¿verdad?, se sostuvo como viendo al invisible. Esto impacta, hermanos, porque Abraham, ¿verdad?, se sostuvo. ¿En qué momento? Cuando fue pedido su hijo Isaac en sacrificio. Y él iba dispuesto a sacrificarlo. Él, de ahí en Hebreos dice, lo veía como muerto, pero al mismo tiempo lo veía como una persona que habría de ser resucitada, su hijo. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la promesa. Porque Dios no puede, ¿verdad?, ser desleal consigo mismo. Porque Dios es fiel. Ahí en Hebreos capítulo 9 hay una gran enseñanza con respecto a la fe. Así que nosotros, hermanos, tenemos una teología hermosa. Somos receptáculo del Espíritu Santo de Dios. Esa es teología y es una realidad. Cuando usted ha sido salvo, ¿qué es lo que promete nuestro Señor Jesucristo? Enviar al Consolador. Es el Espíritu Santo de verdad. Y su principio, vamos a decirlo así, con el nombre que más identifica es el Consolador. El que consuela, el que da ánimo, el que fortalece, el que guía, el que nos redarguye de pecado, el que nos levanta cuando estamos caídos. La tercera persona de la Trinidad habita en nosotros. Esto significa, hermanos, que Dios vive en nosotros. Así que yo podría decir, si Dios vive en nosotros, no tenemos por qué permanecer postrados. Tenemos el poder de levantarnos. El Salmo 37, 24, si quieren ir conmigo. Salmo 37, 24. Es un pasaje que es digno de también, todos los pasajes son dignos de leerlos parados, pero por el tema que estamos hablando, vamos a hacerlo de pie. ¿Cómo dice la palabra de Dios en voz alta? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Subrayo en su Biblia. Sobre todo la segunda idea. Pueden sentarse. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano.
Quizás usted ha tenido la experiencia, ¿verdad?, de caminar con un niño que apenas está empezando precisamente a dar sus primeros pasos. Lo lleva por la calle y el niño de 2 años no es capaz de subir su pie a la altura de una banqueta. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Se va, ¿verdad?, de luces. Pero agarrado de la mano del papá, hermano, lo levanta, ¿verdad? Levanta al pequeño y lo levanta todavía a una altura mayor de la que se necesita. Aunque dé media vuelta el niño, ¿verdad?, con el jalón, pero no cae. Bailan sus piecitos, ¿verdad? Y ahí está. Yo creo que es muy similar lo que pasa cuando nosotros, nuestro Señor, y confiamos en nuestro Señor, podemos llegar a tropezar, ¿verdad? Y que podemos llegar a caer, pero cuando Dios nos levanta más alto de lo que realmente la prueba representa. Así que, hermanos, quiero que aprendamos algo muy importante. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que te indique que debes de pedir la presencia de Dios una y otra vez en tu vida, porque ya la tienes. La presencia de Dios la tienes por medio del Espíritu Santo que te ha dado cuando has recibido a Cristo como su Salvador. Entró una sola vez para no salir de ahí. El Espíritu Santo no abandona, no huye, no se mantiene en silencio, ¿verdad? No juega a las escondidas. Él está con nosotros. La tercera mentira, una mentira que Satanás quiere hacer que llegue al corazón de algunos creyentes, es que no sirves. ¿De que no sirves? No digas, hermano, yo no sirvo en el reino de Dios. No digas, yo no sé hablar de Dios. No digas eso. Al menos que seas mudo, ¿verdad? Pero si no somos mudos, podemos hablar. También es muy significativo, ¿no? Que nuestro Dios, allí cuando iba el profeta Balaam y golpeando al asna, ¿qué fue lo que hizo el asna? Habló. ¿Y si hizo poder hablar a un asno? Es que no nos puede hacer hablar a nosotros también, ¿verdad? El diablo te menosprecia. Ándale, de susto nos echamos a correr. El diablo puede menospreciarnos, pero Dios nos da gracia. Primeramente dice así en 1 Pedro 5:5, y habla a los jóvenes, especialmente, igual jóvenes, que están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Quizás alguien te menosprecia por mucho tiempo. Quizás creciste en donde tu madre te ha dicho que no eres capaz de algo. Quizás tu padre te abandonó y no has sabido lidiar con ello. Muchos hijos se sienten culpables de los problemas de los padres. Nuestro subconsciente nos puede acusar, ¿verdad?, en nuestra mente aún cuando estemos dormidos. Quizás un novio o novia no fue adecuado y te hizo pasar por un dolor que no quieres que se repita y te niegas la posibilidad de que Dios te dé una nueva oportunidad en Cristo. Pero quiero decirte que tienes un alto valor para Dios. De lo contrario, no habría venido a salvarnos. Tenemos un alto valor para Dios como seres humanos. De lo contrario, no se habría dignado a venir a salvarnos. Jesús se entregó del todo por amor a ti y a mí. Recuerden esto. Ahí en Efesios 5 dice, toma el yelmo de la salvación. Tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo en una coraza? ¿Saben qué es el yelmo? Es lo que te cubre o lo que cubría la cabeza de los soldados. Vamos a decirlo así, esa coraza metálica, a ver si lo vemos desde un punto de vista, desde una, ¿cómo se llama? Un casco, ajá, pero se me fue ahorita todo el complemento. Una armadura, exactamente, ¿verdad? Y está dura. Creo que hasta de ahí sale, ¿no? De que sea armadura. Una armadura. ¿Qué es lo que entonces está cubriendo? La cabeza. Cuando tomamos el yelmo de la salvación, ¿verdad?, nuestra mente debe estar cubierta por esa convicción de que tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando te creas la mentira de que todo está en tu contra, seguramente te aislarás de todos. Y esto es
obedecer a la voz del diablo. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva y con Adán cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, porque entonces ya habían encontrado la lascivia en su corazón y en su mente? ¿Se ocultaron de quién? Se ocultaron de Dios. Se ocultaron de Dios. Aparece el miedo, los pensamientos distorsionados e incluso la paranoia en algunos casos. Puede ser una voz que te anima a desconectar y desconfiar de Dios. El diablo se pone en la cabeza, cubre tus pensamientos con pensamientos bíblicos. No es ninguna casualidad que inmediatamente después en ese mismo versículo aparezca esta segunda verdad: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Dice en el Salmo 19, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí donde la duda y el temor aparece, la palabra de Dios alumbrará nuestra mente. Alumbrará nuestra mente. Desecha cualquier pensamiento que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Sustitúyelo con las hermosas promesas de Dios. Las mentiras de Satanás, hermanos, son como una espiral. Son como una espiral. Nos engañarán, ¿verdad? Una vez, intentará otra vez, lo volverá a intentar. Él no se cansa. Él estará dispuesto a engañarnos cada vez que le demos oportunidad. Continuará con más engaños. Y el propósito es hacernos desconfiar de Dios. Conclusión, hermanos. No permanezcas prisionero de las mentiras de Satanás. La obra redentora de Jesús es suficiente para darnos gracia, la gracia de Dios. La obra del Espíritu Santo es permanecer en nosotros. Las mentiras de Satanás son su principal fortaleza. Y una fortaleza siempre va a ser difícil de derribar, ¿verdad? Eso fue lo que sintieron los dos espías. ¿Recuerdan en la mañana en la predicación? ¿Cómo vamos a conquistarlas si hay fortalezas? Ahora, qué interesante. La primera ciudad para conquistar fue Jericó. Una ciudad rodeada de una gran fortaleza. Ahora, ¿tuvieron que intervenir armas? ¿Qué intervino ahí? Intervino la obediencia de los hijos de Dios. Dar, ¿verdad?, por 7 días consecutivos vueltas, ¿verdad? Dar vueltas. Y al séptimo hacer, ¿verdad?, ruido. Y las murallas, 7 vueltas al final, y las murallas fueron derribadas. Esta nueva generación tenía una nueva mentalidad. Hay que obedecer a Dios, porque Él responderá con proezas, no conforme a nuestra forma logística para atacar las fortalezas. Dios es el que provee eso. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Estas huestes celestes, ¿verdad?, de maldad, que estarán siempre tratando de influenciarnos. Debes aprender, y debemos aprender, mejor dicho, a identificar esas mentiras que parecen ser verdad. A veces pueden llegar pensamientos vergonzosos a nuestra vida. ¿Quién no ha hecho algo vergonzoso en su vida? ¿Quién no ha hecho algo de lo cual todavía puede llegar a nuestra mente y puede estar diciendo, pensando, bueno, realmente fui un patán, un turbán, fui algo que yo hice mal? O como damita, ¿verdad?, algo que también quizás pueda llegar como vergüenza a su mente, pero esto es lo que Satanás quiere apagar en nosotros, ¿verdad?, las promesas del Señor. Todo eso ha sido perdonado por el Señor porque hemos acudido a Él en arrepentimiento. Y nuestro Señor, ¿verdad?, echa todos nuestros pecados al fondo del mar. Gracias a que Él, ¿verdad?, es verdad. Nosotros que pudimos haber permanecido en las mentiras, somos salvados. Debemos entonces, hermanos, tener pensamientos correctos. Desechemos pensamientos de temor, pensamientos de duda, pensamientos de descontento. Desechemos eso. Podemos estar descontentos, pero esos descontentos lo que van a traer es frustración. Pensamientos de preocupación, sustituirlos
y pensar como pensaría Dios, como pensaría Cristo. Isaías 55, 8 y 9 dice así: porque mis pensamientos, está hablando Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero ¿dónde está el secreto? Que una gran cantidad de los pensamientos de Dios están escritos como revelación en la Biblia. Ahí está el secreto. Vayamos para terminar el Salmo 19, refiriéndome a ese salmo. Y aquí no lo cantamos, pero de la iglesia donde venimos mi esposa y yo, se le puso música del versículo número, me parece que es del versículo número 7 al versículo número 10. Pero la ley o la palabra de Dios es completa. Dice: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. Exactamente. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que produce? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué produce? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué producen? Alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué produce? Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio. ¿Qué produce? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Jamás en la palabra de Dios vamos a ver que diga que la ley de Jehová es aburrida, que la ley de Jehová es antigua, que la ley de Jehová pasó de moda, que los mandamientos de Jehová no son vigentes, que el temor de Jehová produce simplemente zozobra. No, dice exactamente lo contrario. Y en la búsqueda de algo que sea dulce para nosotros y enriquezca nuestro corazón y nuestra alma como oro refinado, está la palabra de Dios. Vamos a ver. Dios bendito, Dios de toda gracia, de toda bondad. Quizás, si hay algo que no podamos comprender, es como siendo alto, sublime, admirable, te dignaste fijar tus ojos en nosotros, Señor, seres pecadores. Pero tu amor, Señor, es inmenso. Y por eso, tú, Padre Santo, nos diste la oportunidad de reconciliarnos para contigo en el nombre de Cristo Jesús. Estamos como hijos de Dios obligados, porque esa es la palabra, obligados a predicar el Evangelio de la reconciliación. A decirle a la gente que no te conoce que es necesario que te arrepientas. La palabra de Dios nos enseña lo siguiente: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Si en tu corazón, ¿verdad?, estás dispuesto a entender que hoy es donde nuestro Señor te está llamando, para que puedas conocerle, para que puedas saborear esa miel, para que puedas experimentar esa gracia en adelante en tu vida con las transformaciones que vendrán en el futuro, hoy es el día. ¿Qué se necesita hacer? Obedecer este mandamiento, donde dice en Hechos capítulo 17:30 que Dios manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Porque de no hacerlo hay una consecuencia. Dice que vendrá el día en el cual vendrá nuestro Señor como juez. En ese día no habrá excusas, no habrá más tiempo, no habrá ninguna situación de la cual, al estar frente a nuestro Señor, se pueda justificar todo hombre de no haber escuchado el Evangelio. Es necesario, ¿verdad?, como lo hicimos cada uno de nosotros como creyentes,
que te levantes, que nuestro Señor que está tocando la puerta y está llamando a la puerta del corazón, de tu corazón, le invites a entrar. Y la respuesta amorosa es que le entrará, perdonándote todos y cada uno de tus pecados. Pido bendición para la vida de cada uno de nosotros. Pido bendición para ti, dama, que nos estás visitando, y que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, te lleve a conocerle. Es nuestro Dios, ¿verdad?, un Dios admirable, que no cambia. Nuestro Dios define esta palabra como inmutable. La salvación que fue dada en el tiempo de Jesús es la misma salvación que es dada a nosotros y en todas las épocas. Pido bendición para que tú aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador. Si es así y muestras interés, acércate con alguna dama de la iglesia. Te damos toda honra y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Sin duda la palabra de Dios es poderosa. Ya casi estamos por terminar, ¿verdad?, esta serie. Quizás quede solamente un tema más. Y que Dios nos lleve, ¿verdad?, a meditar sobre precisamente que como cristianos, ¿verdad?, necesitamos estar en un proceso de restauración hasta el final de nuestros días. Que demos pasos significativos día por día, ¿verdad?, y que la gloria y la honra la expresiva nuestro Señor. Hagamos esto, hermanos.